a una visión, a algo que has tenido dormido y latente, ¿sí? Entonces, llega Urano y toca el planeta, por ejemplo, tocando, empecemos por los planetas. Entonces, tocando a la Luna, empecemos lo que hay de aquí para arriba en una primera instancia, ¿sí? Entonces, toca a la Luna y de repente me pone en evidencia mi familia, mi papá, mi mamá, las figuras parentales, pero pone en evidencia también cómo estoy cuidando de mí y genera una gran ansiedad por situaciones que suceden en donde la estabilidad había florecido siempre y de repente todo se empieza a mover. Y ese movimiento hace que yo me cuestione, hombre, y me estoy cuidando y estoy atendiendo mi sueño, mi alimentación, estoy cuidando mi cuerpo, ¿sí? Y me lo pone en evidencia, bien sea por un ataque nervioso, un ataque de estrés, una angustia, una ansiedad, que hace que yo me cuestione el cuerpo que habito, me lo hace ver, ¿sí? De repente. Y esto puede llegar a necesitar entonces también con Urano Luna, como, y lo que he creado de mi casa, de mi hogar, de mi refugio, es suficiente para expresar lo que soy. Entonces tengo una gran necesidad de cambiarle de color las paredes de mi apartamento, o de cambiar de casa, o de cambiar de ciudad, incluso de cultura, incluso de familia, de apellidos. ¿Sí? Entonces es como si necesitara renovar mi conexión con mi refugio, con mi casa. Se despierta lo que significa refugio en mí, hogar, la definición de hogar, de hoguera. Esa hoguera que mi pareja y yo o con los que conviva traemos leña todos los días para mantener la hoguera viva, el fuego vivo del hogar, ¿sí? Entonces de repente me doy cuenta, no, pero resulta que el único que está trayendo leña para mantener el fuego soy yo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Entonces se me viene Urano Luna es como necesito hacer una renovación de esto porque estoy trabajando para otros y no para mí, por ejemplo. O viceversa, he estado trabajando para mí y no para los otros, entonces Urano me viene a despertar. ¿Y tu gente qué? ¿Sí? La gente que habita contigo, ¿cómo cultivas ese fuego hogareño? Yo creo que esa es una de las posiciones más heavy, Juan. Esa es una de las posiciones más fuertes porque la luna es muy sensible. De por sí la luna, fíjate cómo a la luna le corresponde generar un punto de sensibilidad en toda la carta. Y llega semejante planeta transpersonal cuyo propósito es justamente eso, botar abajo cualquier tema de seguridad que tú tengas acerca de ti mismo, del entorno, de una manera tácita, de una manera colocándote puntos así, de despierte, que a veces no es tanto el sistema de que me va a enfermar, sino es como que muévase, mire lo que tiene. Son esas situaciones, esos cimbronazos donde, uy, ¿qué pasó? Yo no había visto esto, no lo había notado. La luna se siente muy así, porque es esa parte, pues justamente sensible, emocional, que nos conecta con recuerdos, la luna con la infancia. Entonces, Urano tocando esa luna es como que lo que tú mencionabas ahora, hacer ese viaje en cuestión de uranazos, en cuestión de segundos, de volverme rápidamente a mi niñez y traerme al hoy en un viaje, en un feedback que yo digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y también Urano, como es el que va marcando, porque Urano tiene tiempos establecidos, genera prisa en la luna, entonces me entra también el afán de querer solucionar. Y a veces con Urano en la Luna, más que traer un problema, lo que va es colocando esencias y formas evolutivas, porque esto no pasa por mal, o sea, no estamos hablando desde un contexto de que, ay, si de pronto te está pasando, claro, es por esto que mi vida está así, no, es la oportunidad, siempre hay que ver a Urano con la oportunidad con la Luna para poder hacer cambios significativos de casa, de hogar, pero no es salir corriendo al uranazo sin saber para dónde, sino por el contrario, revisar y por el contrario, mirar y asumir ese momento de decir, bueno, ¿qué tengo a la mano antes de? Porque si esto está tronando es porque va a llover. ¿Qué hacemos cuando va a llover? Ya te das cuenta, ya sabes que va a llover, pues por lo menos mínimamente trata de buscar un sitio donde puedas estar tranquilo o quédate si es que quieres disfrutar de los truenos y la lluvia. Esa es otra. Por eso, cuando no atendemos estos procesos de Urano, empezamos a pelear con Urano y de entrada eso sí lo podemos firmar que pelearse con un planeta transpersonal se puede, porque hay gente que lo hace y yo he conocido cartas de personas que llevan muchos años en eso, se puede, pero el precio a pagar más con la luna, máxime con la luna, es altísimo, porque el precio a pagar con un planeta transpersonal, discutiendo con un planeta transpersonal, Juan, es que no entiendo la vida. La vida está al revés. Esto definitivamente, no, esto era mejor antes, en los 80, cuando Urano ni había aparecido. Digamos que la persona no lo dice técnicamente cuando Urano no había aparecido,
pero es como si colocara todas las piezas para. Ahí es donde sí necesitamos, yo creo que es una de las partes más sensibles. ¿Cómo vivirlo? Sugiero que es una persona que debe ser consciente de su electricidad, de su pensamiento, de toda la cadena de creencias, y es una gran invitación a revelarse. Con la luna no hay de otra sino revélate. Si Urano te está pasando por la luna, revélate, pero no ante el mundo porque vas a perder. No, no, si usted se revela contra el mundo, le va a ir mal porque el mundo la va a consumir, el mundo consume. No, revélese ante usted mismo, ante sus propias creencias, ante su propio, ¿y yo por qué estoy sintiendo así? ¿Y yo por qué estoy incómodo acá? Y cuestiónese, utilice ese Urano para cuestionarse y decir, no, necesito tronar de otra manera y necesito evacuar y necesito explotar esa energía. Excelente momento para correr una maratón, para hacer deporte, un Urano pasando por la luna con toda esa carga energética, vale la pena utilizarla también a favor, porque eso se puede utilizar a favor en más dinamismo, en más energía, en lo que puedo hacer, ¿no? Claramente dependiendo como cada uno tenga su luna, pero desde donde pueda hacerlo, ¿no? Sí, Javier, y es que, como bien lo mencionas, es una de los tránsitos más complicados y difíciles. O sea, todo tránsito que toque a la luna es como me están tocando lo más íntimo, lo más sensible. ¿Sí? La luna, su símbolo tiene una parte cóncava y una convexa, donde también nos necesitamos defender de un entorno, lo convexo, y donde también somos totalmente receptivos, lo cóncavo, como una antena. Y Urano es un planeta misterioso, pertenece a los planetas del misterio, porque no es visible a ojo desnudo. La luna la vemos casi que todos los días, y cuando es luna llena mucho más. El cuarto creciente o el cuarto menguante es precioso, apreciarlo. Y es algo que tenemos totalmente percepción y conciencia de la luna. Entonces es como poner en evidencia que lo invisible, lo misterioso de Urano, un planeta que requiere telescopio para ser visto, requiere de cálculos matemáticos y de cata de navegación celeste para poderlo encontrar. No es como la luna que simplemente miramos, ya anocheció, miremos de oriente a occidente y ahí en algún lado estará de alguna forma, o sonriente o llenita o de alguna forma estará, ¿sí? Con Urano no es así, con Urano necesitamos, pero ¿en dónde estará ubicado? Y los cálculos y a ver un telescopio y a veces ni siquiera con el telescopio y con los cálculos lo vemos, ¿sí? Porque es más difícil de capturar. Eso significa precisamente que ese planeta muestra el misterio del ser humano, el misterio de la mente, el misterio de la vida no reconocida solamente como materia física. Y los seres humanos somos expertos en vivir vidas en paralelo, es decir, no las físicas, sino las imaginarias. Urano representa ese mundo de la perfección, el dios Urano en la antigüedad se reconocía como el cielo estrellado, eso significaba Urano para los griegos, cielo estrellado, millones de posibilidades. Entonces Urano nos pone en contacto con idealizaciones, con utopías. Y la luna, en cambio, es realidad. La luna es, pero yo qué voy a comer mañana, pero yo qué voy a dormir. Pero sí, o sea, muestra biología. Necesidades, Entonces, sí. necesidades. Ese contraste hace que tú puedas entrar en estado de angustia existencial porque Urano te está mandando un voltaje con unas imágenes de perfección, idealismo, ensoñación, ¿sí? Y la luna diciendo, pero si yo solamente quiero desayunar, ¿sí? Y Urano le pone en contra. Entonces esto hace que podemos entrar en ataques de pánico, en angustia existencial, en como si me quemara la realidad, como si tuviera fuego bajo mis pies y quisiera ya hacer algo y romper con todo y acabar con todo. Y eso, pues el sistema nervioso lo pone a millón, ¿sí? Entonces, varias cosas a entender. Cuando se lee un tránsito de un planeta, tenemos desde la astrología tres formas de leerlo. Una desde lo teleológico, de lo que me da sentido. Entonces uno dice, ay, tan bonito un tránsito de Urano, te va a despertar la posibilidad de tener un mejor hogar, de cuidar más de ti, ¿sí? Que es lo teleológico, ¿sí? Que me da sentido. Una forma emocional que es la angustia, el miedo, no poder dormir, no puedo descansar, estoy todo el tiempo con el motor prendido, estoy siempre en la añorancia y en una insatisfacción total con todo lo que sucede alrededor, o sea, la parte emocional, ¿sí? Y por último, a lo que les gusta a los astrólogos predictivos, la parte del evento, que a veces la astrología se queda solamente en esa parte predictiva del evento
ignorando lo teleológico, lo emocional, y se van solamente a decir, ah, te vas a separar. Urano, Luna, te vas a ir de la casa, se te va a caer el techo, y uno, pero sí, te van a romper todos los tubos del agua de tu casa y se va a inundar. Sí. Y yo lo dije, y cuando estés inundada, acuérdate que este astrólogo te lo dijo. Sí. Que es una locura. Sí. Entonces, desde esa triple forma de ver un aspecto astrológico, no podemos solamente quedarnos con lo teleológico diciendo, pero mira, este es un momento maravilloso, estás despertando a encontrarte contigo mismo y a ver que eres mucho más de lo que hasta ahora te has imaginado, ignorando también esa parte emocional. Mi consejo cuando tú estás viviendo una conjunción Urano-Sol, oposición Urano-Sol o cuadratura Urano-Sol, acá no voy a hacer una distinción específicamente en un punto de aspecto, sino que si Urano está tocando a tu luna, de cualquiera de estas formas, pues consiéntete. ¿Sí? Primero que todo, si tomas una decisión a la ligera cuando Urano apenas está haciendo el primer paso, Urano va a retrogradar. Entonces, si tú te metes en un estado de angustia, ansiedad y además explosivo a hacer todos los cambios de repente, después cuando Urano retrograde vas a decir, oh por Dios, ¿yo qué hice? Y entonces los grados de ansiedad, angustia y estrés ya no van a ser por una visión ni nada, sino por lo que ya acabas de hacer, que pusiste la bomba atómica y ya no sabes cómo vas a recuperar todo eso, ¿sí? Entonces, por un lado, como tómatelo con calma, ¿sí? Entiende lo que está sucediendo, respíralo, obsérvalo y no tomes decisiones hasta que Urano no esté más bien directo y ya, que haya hecho lo suyo. ¿Sí? Si tomas la decisión al principio, te vas a meter en unas tormentas que después he conocido personas que venden casa, venden carro, venden todo, dicen, ya, yo sé que lo mío es irme a vivir al campo y se van a vivir al campo y dicen, ay, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo vendemos esta finca? Que el que vende una finca es un mago. ¿Sí? Entonces, no saben cómo ya devolverse. Entonces, desde esa perspectiva, por eso hay que atender esas tres vertientes, ¿sí? Y atender mi emoción, comprenderme, abrazarme, atender, digamos, los hechos, lo que se va rompiendo alrededor y ayudándome a dar, ¿y esto qué significa? ¿A qué me convoca? ¿Qué me está despertando? Pero son las tres vías, ¿no? Yo no creo que uno pueda dividir el ser humano en que solamente lo teleológico o solamente los hechos y lo predictivo, ¿no? Sí, van simultáneo. La una va catapultando y va en ese manejo y en ese simultáneo de... También yo creo que es llenarse con la luna de mucha paciencia, ¿no? Trabajar mucho los temas de la paciencia, porque no todo va a ocurrir de manera directa, no todo va a ocurrir. Fíjate, Juan, ahora que tú mencionabas, me daba risa porque estabas diciendo la luna se ocupa de las necesidades más cercanas de tengo hambre, tengo sueño. Y ayer me fui por allá a la NASA a mirar los temas y es un lugar muy uraniano, es un lugar muy abierto, que cuando todos los temas, el primer cohete, cómo ha sido todo el desarrollo y primero físicamente es un sitio inmenso, muy Urano, toda la tecnología puesta ahí, ¿no? Tiene de todo para que tú tengas simuladores de cómo se sentía o cómo se siente el astronauta viviendo la experiencia, entonces te mueves en todos los simuladores hacia Marte, hacia Saturno, cómo sería si fueras a la Luna, bueno, todo el tema. Y hay una parte muy bonita donde van narrando y van contando cuántos fracasos se tuvo para llegar ahí. Fueron demás, yo desconocía, sabía que habían fracasos, pero no tantos. Y hay un homenaje para todas las personas, los astronautas, todos los físicos, todos los astrónomos, todas las personas que han sido parte desde el momento cero hasta la actualidad y tuvieron muchísimos experimentos fallidos, tuvieron muchísimas muertes durante el proceso que no se dio a conocer. Muchos astrónomos ni siquiera alcanzaron a salir, ni siquiera alcanzaron a montarse en el proyecto porque desde antes ya estaban fritos, cocinados por hacer experimentos y mirar. Entonces, me dio un panorama de decir, a veces vemos en los libros o a veces vemos en Google o vemos así la noticia de la luna y todos los avances de tecnológicos, pero ignoramos todo el desempeño que hay atrás, ignoramos todo el trabajo que se ha hecho y de tantas personas, y sobre todo me impresionó, Juan, la historia de cuántas veces se falló, no salía, no servía. Y preguntándole, y el presidente Kennedy, se llama así el Centro Espacial de Kennedy, todo el tema, y cuándo va a salir y qué va a pasar, y no se pudo, presidente, necesitamos 2 años, 3 años, 5 años. Y para tener lo que hoy, las investigaciones y lo que tecnológicamente hoy representa la NASA, han habido demasiadas caídas.
Entonces, al mismo tiempo está Urano, está la tecnología, y ahora que tú hablabas de esto, yo decía, mientras miraba, empezando que mi luna dijo, tengo sed y tengo hambre, vamos ya ya, mi luna dijo eso, tengo sed y tengo hambre, está muy chévere todo esto, muy agradable, pero déme comer, déme tomar algo. Así pasa en la vida, Juan, y me dio mucha, porque lo mismo pasa en lo que nosotros hacemos acá, un ejemplo pequeño. La gente ve el contenido, sale Juan Carlos y sale Juan los domingos, a ver de qué están hablando hoy, pero no se ve todo el telón que hay detrás de ello. Decía, esto es igual, claro, pasa lo mismo, ignoramos todo lo que hay detrás de para traer esto, para traer una imagen, para traer una conversación, para entablar algo tan lunar, algo tan así que desde afuera se ve como ahí. Es todo lo que hay detrás para poder llegar en tiempo, en forma, en disciplina, en ánimo, en todo lo que tú acabas de decir, porque todo es simultáneo, tecnológico, y todavía estar expuestos al error. Y eso fue algo que me quedó ayer y todavía todos los avances que hacen y todavía está abierto el punto de error. O sea, no está todo dicho. Entonces, como que era puntual todos los videos y la información y seguimos. O sea, y aquí seguimos. Y sí, aquí seguimos como humanidad. ¿Eh? Y estás diciendo algo precioso y es con toda la capacidad humana, racional, emocional, física, en todos los sentidos, el empeño y la disponibilidad y la disposición, el error está presente siempre. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre va a estar presente. Pero es justamente ese es el tema del misterio, porque como dice Rumi, por las grietas entra la luz. Solo por el error, por la equivocación, por el fallido, es que, por ejemplo, en psicoanálisis se avanza. Ay, acabas de decir algo ahí muy interesante, mira ese fallido, ¿no? Entonces entró la luz por la grieta. ¿M? Eso es, fíjate, la luna trata por todos los medios de tener unos hábitos y unas rutinas que generen continuidad en el tiempo, en la vida, ¿sí? Pero llega Urano y me rompe, no sé, vivía 10 años en este apartamento y de repente, no, es que tienen que evacuarlo. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? No, es que encontraron una falla en los cimientos y entonces evacuación. Sí, pero sí, esto, aquí he vivido toda la vida. Sí, sí, señor, yo sé que ha vivido toda la vida, pero entonces a moverse, papi, muévete. Sí. Entonces es como, claro, entra la frustración, entra la ansiedad, entra la angustia. ¿Yo qué voy a hacer? ¿En dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a dar un paso al vacío? ¿Sí? Pero es precisamente por ese error o esa equivocación o esa falencia en donde me di cuenta que lo que había hecho de manera casi que por omisión y que estaba muerto en vida, simplemente repitiendo lo mismo de ayer y lo de antier y lo que hizo mi mamá y lo que hizo mi familia. De repente llega Urano y dice, eso es insuficiente, porque ahí no te estás expresando, tú no sabes realmente lo que tienes en tu interior para dar. Entonces, te fracturamos ahí ese apartamento para ver si te mueves y cuando cambias y a la fuerza te tocó cambiar, terminas diciendo, oye, qué interesante haber hecho este cambio. Con el tiempo, por supuesto, y cuando miras hacia atrás, ¿sí? Pero cuando estás metido en el tema, estás en tanta angustia y en tanta ansiedad que a mí no me vengan a decir que esto tiene un sentido, que a mí no me vengan a decir que esto me viene a despertar. O sea, esto es horrible, ¿sí? Esa es la sensación lunar. Esa es una posición interesante, que si se sabe aprovechar y la resistencia creo que es lo peor. La resistencia es lo peor en cualquier proceso y máxime con Urano ahí, creo que es más de fluir, fluir Fíjate con que todo. estamos acostumbrados a, y sobre todo con la luna, a ser resistentes, ¿no? Resisto al clima, resisto a la temperatura, resisto a esta gripa, resisto a una situación. En realidad la resistencia es algo, pues sí, que nos forja, lo que no nos mata nos hace más fuertes, sin duda alguna, es un término capricorniano, ¿sí? Pero, pero yo creo que es necesario empezar a cambiar estos términos biológicos muy lunares de la resistencia a la resiliencia. Es decir, la resiliencia es más bien el arte de aprender a vivir. No se trata de resisto una situación, sino la vivo, aprendo de ella, incluso la disfruto, por más difícil que sea, y eso genera resiliencia. Es decir, me levanto pese a cualquier factor de riesgo o cualquier situación compleja, me hago una mejor persona, ¿sí? La resistencia a veces resisto, pero me hace una persona peor, en muchos sentidos peor, porque me llena de venganza, de odio, de pelea, de furia, ¿sí? En la resistencia, claro que podemos salir adelante y si somos el alfa más fuerte,
La resistencia nos va a hacer dominar el mundo, ¿sí? Pero en cambio, la resiliencia puede llegar a ser que los eventos difíciles y que esas grietas por donde entra la luz me vuelve captador de esa luz y me vuelve sabio con las situaciones que van sucediendo en mi vida. Y puedo transformar el dolor en sabiduría. Esa es la diferencia entre resistir y resiliencia, ¿sí? Que va muy de la mano con la luna, ¿no? Exacto, quitar esa palabra del aguante. Hay que aguantar. Lo lesivo que es aguantar en todo sentido. Aguantar ir al baño, aguantar hacer esto, aguantar tal cosa. Pero bien, bueno, aquí podríamos quedarnos Con la un luna año todo el entero. tiempo, yo creo. Y más con estas lunas en Escorpio. Y hablando de la luna, alguien que entre y calle, porque bien seguimos. Bueno, Javier, yo creo que sigamos con el orden ya del sistema solar, ¿no? Hablemos de Mercurio.